vamos a comenzar la clase. Lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Sí, al final, por favor. Entonces, les comentaba que el día de hoy vamos a ver el tema de deducción de datos faltantes. Si recuerdan, cuando descargamos los datos de una estación meteorológica del sistema CLICOM, pues veíamos que en ocasiones, desafortunadamente, los registros tienen, se les denomina huecos, vacíos, datos faltantes, que por alguna razón no se midió ese día en particular o inclusive puede ser durante meses o inclusive durante años, dependiendo de qué es lo que haya llevado a que en algún momento dado, pues una determinada estación meteorológica deje de operar como normalmente lo hace. Y entonces, pues eso da lugar a que los registros tengan datos faltantes. Entonces, existen una serie de procedimientos, de métodos para, de alguna manera, deducir o hacer una estimación de cuál sería ese dato que no tenemos. Y entonces, a través de estos métodos, lo que se hace es rellenar los huecos o esos vacíos en la información. ¿Para qué? Pues para no tener, para tener registros más completos. Entonces, vamos a ver 4, los que se indiquen ahí en la diapositiva. Vamos a comenzar con el método racional deductivo. Vamos a comenzar de los más sencillos hasta los más complejos. Entonces, el primero de ellos es el racional deductivo. De entrada, ¿alguien recuerda los diferentes tipos de registro con los que vamos a estar trabajando el dato de la precipitación? ¿Cada cuándo se mide la precipitación? Cada 24 Cada 24 horas. Entonces, de esa manera se conforma pues, un registro diario. Entonces, podemos tener registros diarios, registros mensuales o registros anuales. Entonces, los diferentes métodos que vamos a ver me sirven para rellenar datos faltantes de diferentes tipos de registros. Es decir, no todos los métodos los puedo emplear, por ejemplo, para rellenar un dato diario. Por ejemplo, el método racional deductivo, este se emplea única y exclusivamente para el caso de los registros mensuales. Es decir, si yo tengo un registro anual o un registro diario, pues tendría que buscar otro método para hacer el llenado de los huecos. Entonces, método racional deductivo me sirve para determinar o para estimar precipitaciones mensuales que por alguna razón yo no tenga ese dato. Este es el único de los métodos que no requiere de estaciones auxiliares. Es decir, que el procedimiento es empleando la propia información de la estación meteorológica, el propio registro. Entonces,
Lo vamos a utilizar cuando queramos rellenar un registro mensual, cuando no tenga estaciones auxiliares cercanas o que las que están cerca, pues también les haga falta el mismo dato que a mi estación. Entonces, pues no me sirve que tenga yo una estación cercana si le hace falta la misma información eh, que a la estación con la cual yo estoy estudiando. ¿En qué consiste o cómo se aplica este método? Dice, si falta un dato mensual o máximo dos, ¿cómo vamos a estimar ese dato faltante? Calculando el promedio aritmético de los valores contenidos en el registro para ese mes, los cuales deberán ser como mínimo 10 en el caso de un dato faltante y 20 en el caso de dos. Entonces, lo que me están diciendo es que por cada dato que me haga falta, acuérdense que esto es para registros mensuales, por cada mes que me haga falta, debo de tener por lo menos 10 datos, es decir, el dato de 10 meses, para poder emplear el método racional deductivo. Si me hacen falta dos datos, 2 meses, pues entonces necesito la información de 20 meses. Y así sucesivamente. Por cada dato faltante yo necesito tener 10. Que mi registro de datos sea de 10. Otro, otro aspecto importante es si no se vale combinar meses. Es decir, si a mí me hace falta, eh, por decir, junio de 1980, pues entonces yo debo de tener la información de 10 junios. Es decir, necesito, bueno, si mi estación empezó a funcionar en el 70 y tiene información hasta el 2000, ¿cuántos años de registro tengo? 30. 30. 30. ¿Y cuántos, cuál que les dije? ¿Junio? ¿Julio? ¿Cuántos junios tengo? 30. 30. Acuérdense que yo les dije que me hacía falta junio de 1980. 29. Entonces tengo 29. ¿Se cumple con la condición para poder utilizar este método? Sí, porque me piden que yo tenga como mínimo 10 por cada dato que me haga falta. Aquí tengo 29 junios y me hace falta uno. Entonces puedo utilizar ese método sin ningún problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sacar el promedio aritmético de esos 29 junios y el resultado, lo que me dé el resultado se lo voy a asignar al valor que me hace falta, es decir, a junio de 1980. ¿Qué valor le voy a asignar o cómo voy a rellenar ese hueco en la información que tengo? Sacando el promedio aritmético de los 29 junios que sí tengo. Así de sencillo es como se aplica este método. ¿Alguna duda de este método? No, todo claro. Entonces, solo sirve para registros mensuales. Nada más necesito la propia información de la estación y por cada hueco necesito tener por lo menos 10 datos. Y no puedo combinar meses. ¿Sí? Siguiente método. Es el método de la relación normalizada. Permítanme, me voy a cambiar de archivo, que en este no aparece la fórmula.
Entonces, método de la relación normalizada. ¿Para qué tipo de datos me va a servir este método? ¿Qué tipo de series puedo rellenar? Series mensuales y series anuales. ¿Sí? Entonces, ya empezamos a ver diferencias con respecto al método anterior. Si yo ocupo rellenar una serie anual, entonces este método lo puedo utilizar. ¿Qué otra diferencia tenemos en relación al método anterior? Que en este caso sí necesito estaciones auxiliares, estaciones cercanas. Y me dicen que como mínimo deben de ser 3 estaciones. Y que además estas deben de estar situadas de manera uniforme alrededor de la estación en estudio o de la estación que quiero rellenar. ¿Cuál es otro requisito? Pues que el dato que a mí me haga falta, pues sí lo tenga en esas estaciones auxiliares. Si no, pues de nada me va a servir. Tendría que buscar otras estaciones auxiliares. Entonces, ¿cuándo lo puedo utilizar? Para series de datos mensuales y anuales. Es un método que requiere estaciones auxiliares. ¿Cuántas? Mínimo 3. Entre más es mejor. Pero, ¿qué requiero de esas condiciones, de esas estaciones auxiliares? Que tengan el dato que a mí me hace falta. En el ejemplo anterior decíamos que yo no tenía el dato de junio de 1980. Entonces, estas 3 estaciones auxiliares, para que me puedan servir o para yo poderlas utilizar, pues necesito que tengan el dato de junio de 1980, que es el que a mí me hace falta. Esas son las condiciones para utilizar el método. Ahora, ¿cómo se utiliza? Dice, si la precipitación media anual o media mensual, dependiendo del tipo de registro que nosotros querramos rellenar, por ejemplo, si nuestro dato es mensual, entonces tengo que calcular la media mensual. Si es un dato anual el que me hace falta, pues entonces utilizo la media anual. Entonces dice, si la precipitación media anual o mensual, según sea el caso, de cada una de las estaciones auxiliares está dentro del 10% de la precipitación que se registra en la estación incompleta, entonces se usa el promedio aritmético de las n estaciones para estimar el dato faltante. Pero si alguna de esas estaciones no cae dentro del 10%, entonces en lugar de utilizar un promedio aritmético, lo que se tiene que hacer es utilizar la fórmula que aparece en la diapositiva. Entonces, para entender mejor este método, vamos a hacer un ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio? Dice, se desea estimar la precipitación media anual, la precipitación anual de la estación X en un cierto año. Y queremos aplicar el método de la relación normalizada. Entonces, aquí en esta tabla se resumen los datos. Tenemos una estación X donde, bueno, de entrada estamos hablando de un registro anual y por alguna razón en la estación X me hace falta el dato de un año. Vamos a pensar que me hace falta el año de 1997. No sé cuánto llovió en la estación X en 1997. Pero sí tengo 3 estaciones cercanas
que tienen el dato de lo que midieron cada una de ellas respectivamente en el año de 1997. La estación A en ese año midió 554.3 milímetros, la estación B 431.6 y la estación C 498.2. Y también me proporcionan el dato de cuál es la media anual de cada una de esas estaciones, tanto de las auxiliares, que serían en este caso A, B y C, como de la estación con el dato faltante, que es la estación X. Entonces, el dato que aparece en la columna de N se refiere a la media anual. ¿Qué tendría que hacer o cómo se obtuvo este dato de 611 milímetros para la estación A? Si me están diciendo que es la media anual, ¿cómo se obtiene ese dato? Sacando el promedio de la precipitación de todos los días de ese año. No de todos los días, de todos los años, porque estamos hablando de precipitación media anual. Entonces, lo que se hace es, si yo tengo el registro de datos de la estación A, y si este registro es anual, eso quiere decir que para cada año del registro yo tengo el dato de cuánto llovió durante todo el año. Entonces, tengo el dato, por ejemplo, para 1970, 1971, 1972, y lo que se hace es hacer un promedio. De esa manera se obtiene la media anual. Y así es como saldría este valor de 611 para la estación A, 502.5 para la estación B y así sucesivamente para la estación C y para la estación X. ¿Dudas sobre los datos de la tabla? No, ninguna. Ok. Ingeniero, Sí. No se escuchó. le comento que si me pudiera repetir lo de la media anual, por favor. La media anual. Mm, Bueno, voy a mostrarles un registro para que eh, les quede más claro. Lo que están observando es un archivo de Excel que más tarde vamos a utilizar para realizar un ejercicio. Entonces tenemos, en este caso también, tres estaciones auxiliares, la A, la B y la C. Entonces, enfoquémonos en la columna B. Lo que estamos observando ahí, estos datos de la estación A, es una serie diaria, una serie mensual o una serie anual.
es anual, ¿sí? O sea, en 1948, en la estación A, llovieron 914.40 milímetros. Es el dato anual. ¿Cuánto llovió en el año de 1948 en esa estación? ¿Cómo obtengo ese dato? Pues sumando lo que llovió en los 365 días de ese año. O si yo ya tengo mi registro mensual, es decir, tengo el dato de enero, febrero, marzo, lo que tengo que hacer es pues sumar la precipitación de los 12 meses y el resultado, en este caso 914.40, corresponde a la lluvia que se presentó en la estación A en el año de 1948. Entonces, pues lo que estamos observando para la estación A es un registro anual. ¿Por qué? Porque tengo el dato de cuánto llovió para cada uno de estos años. Entonces, ese registro anual que les estoy presentando, ¿cuántos elementos tiene o cuántos datos tiene ese registro anual? 11. 12. Aquí abajito pueden ver donde dice recuento. Me aparecen los datos, lo que yo tengo seleccionado. Entonces tengo un registro anual conformado por 12 datos, desde 1948 hasta 1959. Entonces, ahorita estamos hablando de la media anual. Para este registro, ¿qué tengo que hacer para calcular la media anual? Calcular el promedio de los datos que tiene seleccionado. ¿Y cómo se hace eso? Sumo cada uno de los datos y lo divido entre 12 en este caso, porque son 12 datos. ¿Ok? Entonces, así es como se obtiene el promedio. Y ese sería el dato de la precipitación media anual. Otra manera, y ya lo tenemos en Excel, pues es aprovechar las fórmulas que ya están por aquí. Entonces me decían que es el promedio selecciono mi serie de datos, le pido el promedio y ahí tengo. Este dato de 1085.12 milímetros es la precipitación media anual de la estación A. Otra manera de hacerlo es hago la sumatoria de todos estos datos y después ese valor lo divido entre el número de datos, que como ya me dijeron es 12. Pues obtengo el mismo valor. ¿Sí? De esa manera es como se obtiene la precipitación media anual. Si en lugar de un registro anual tengo un registro mensual, pues el procedimiento es el mismo. Sumo todos los meses, acuérdense, no se vale combinar meses, tengo que sumar pues eneros con eneros, febreros con febreros, marzos con marzos, dependiendo de cuál sea el mes que a mí me haga falta. ¿Sí? Y al final lo que yo tengo es el promedio, perdón, la precipitación media mensual, realizando el mismo procedimiento, sumando todos los valores, dividiéndolo entre el número de datos. ¿Alguna duda de cómo se calcula la media anual en este caso? No. No, ingeniero, muchas gracias.
Entonces me regreso pues, al ejercicio que estábamos viendo. Entonces les decía, los datos de la columna N son las precipitaciones medias de ver para cada una de las estaciones, tanto las auxiliares A, B y C, como la estación con el dato faltante que le estamos llamando X. Entonces, ¿qué es lo que nos indicaba el método de la relación normalizada que se debía hacer? Primeramente, debo de saber, dice, si la precipitación media, en este caso anual, porque el registro anual es el registro que estamos trabajando es anual. Entonces dice, si la precipitación media anual de cada una de las estaciones auxiliares está dentro del 10% de la precipitación media anual que se registró en la estación incompleta. Entonces, la estación incompleta, ¿cuál es el dato de la precipitación media anual? $522.9. ¿Y el 10% de ese valor cuánto es? 52.29. Es igual a 52.29 milímetros. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar el rango de precipitación para el más el 10% y para el menos el 10%. Entonces, el dato de la estación con el dato faltante es 522.9. ¿Sí? Dato de la precipitación media anual en la estación con el dato faltante. A este dato, 522.9, le vamos a sumar el 10% y luego también se lo vamos a restar. Entonces, ¿cuánto sería más el 10%? 575.19, perdón. 575.19. 19. Y el menos el 10%. 470.61. Entonces, los datos se los estoy anotando en el chat. Más el 10% y menos el 10%. Menos el 10% es 470, me dijeron, punto 61. ¿Sí? Ese es el más 10% menos 10% de la precipitación media anual en la estación con el dato faltante. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver si el resto de las estaciones auxiliares, su dato de la precipitación media anual, caen en el rango de este más menos 10%. Pues vamos a analizar cada una de ellas. La estación A, ¿cuál es el dato de su precipitación media anual? 611. 611. ¿Está dentro del rango o se sale? Se sale. Se sale, porque 611 pues es mayor que 575.9. Se sale. Entonces está fuera del rango. ¿La estación B está dentro o fuera?
¿Y la C? Dentro. Dentro. La C Dentro. está dentro. Dentro. Entonces, qué nos decían? Para poder proceder o para obtener el dato faltante con el simple promedio aritmético, la condición es que todas las estaciones auxiliares estén dentro del rango. En este caso, la estación A se sale del rango. Entonces, ya no podemos obtener el dato faltante con un simple promedio aritmético. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar la ecuación que está aquí. Para hacer el ejercicio de las dos formas, vamos a, en lugar de 611, vamos a suponer que la estación A tiene una precipitación media anual de 511. Entonces, con ese nuevo dato, se los estoy anotando aquí en el chat, 511 milímetros. Ese es el dato de la precipitación media anual de la estación A. Con este nuevo dato, ¿la estación A está dentro o fuera del rango? Dentro. Entonces, Dentro. de esa manera, tanto A como B como C estarían dentro del rango del más menos 10%. Entonces, ¿cómo obtenemos el dato faltante? Realizando el promedio aritmético de las n estaciones, en este caso son 3 estaciones. ¿Qué es lo que tenemos que promediar? Lo que tenemos que promediar, recuerden, esta otra columna, la columna de la P, es la lluvia que se presentó en el año que a mí me hace falta. Que comentábamos que a manera de ejemplo íbamos a trabajar con el año de 1997. Entonces la estación X no midió en el 97, no tengo ese dato, es el que quiero rellenar, pero la estación A, B y C sí midieron para el año del 97 554.3 milímetros. Y así para la estación B y la estación C. Entonces, ¿cómo obtengo el dato faltante? Simplemente haciendo un promedio de lo que las estaciones auxiliares registraron para el año que a mí me hace falta. ¿Cuál sería, en este caso, el resultado? A mí me sale 494 puntos. Exacto. Entonces, para la estación X, en el año de 1997, ahora sí ya voy a rellenar 494.70 milímetros. Y de esa manera es como estamos rellenando ese hueco que teníamos. ¿Dudas? ¿Qué fue lo que se hizo? Se sumaron estos tres valores y se dividió entre 3. Nuevamente realizamos un promedio de los datos. ¿El resultado cuánto fue? Lo que les puse en el chat, 494.7. Ese sería el resultado si todas las estaciones hubieran cumplido con el 10%.
Pero si regresamos a los datos originales, veíamos que para la estación A, su precipitación media anual tiene un valor de 611 milímetros, que se sale del rango del más o menos 10%, y por lo tanto, este dato que a mí me hace falta, pues ya no lo podíamos estimar con un simple promedio. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que aparece en la diapositiva. P subíndice X, pues es la precipitación, ya sea mensual o anual, dependiendo del registro con el que estemos trabajando, para la estación con el dato faltante que le llamamos estación X. Aquí es igual 1 sobre n, n es el número de estaciones auxiliares, que multiplica ¿a quién? N, ¿qué es? Recuerden que n es la precipitación media anual. Precipitación media anual en la estación con el dato faltante lo divido entre la precipitación media anual auxiliar 1 y lo multiplico por el dato que sí me dio la estación 1 que a mí me hace falta. Más realizo lo mismo, pero en lugar de utilizar los datos de la estación 1 o de la estación A en este caso, ahora lo hago con los datos de la estación B. Y así sucesivamente con el resto de las estaciones auxiliares. En este caso solamente son 3. Entonces, bueno, les voy a poner los datos en el chat. NA, 611 milímetros. NB, 502.5 milímetros. NC, 567.4 milímetros. ¿Eso qué es? Precipitación media anual de cada una de las estaciones auxiliares. Ahora el otro dato que se necesita es cuánto llovió en 1997 en la estación A. En este caso, 554.3 milímetros. ¿Cuánto llovió en la estación B para el año que va? La estación B registró para ese año una lluvia de 431.6 milímetros en todo el año. La estación C, el dato anual para el 97, es de 498.2 milímetros. Entonces, ahí están los datos que necesitan y aquí está la fórmula. Entonces, díganme con qué valor voy a rellenar el hueco que me hace falta. ¿Cuánto llovió en la estación X para el año de 1997? A mí me sale 460.87. Ok, entonces el resultado es, ¿lo pueden repetir por favor? 0.87. Y de esa manera es como se rellena un hueco faltante empleando el método racional, método de la relación normalizada con sus dos variantes. Variante 1 es que las estaciones auxiliares, su precipitación media anual o mensual, según sea el caso, esté en el rango del más menos 10% que la estación con el dato faltante. En su variante B o en su variante 2 es
Si alguna de estas estaciones se sale del más o menos el 10%, entonces pues hay que aplicar la fórmula que aparece en la diapositiva. ¿Qué es lo que hace la fórmula? Lo que hace la fórmula es, si observan, si le quitamos el nx entre n1, ese cociente, si se lo quitamos para los tres términos, es decir, lo borramos de aquí, ¿qué me quedo nada más? Con p subíndice 1. Si aparece este cociente, ¿con qué me quedo? P subíndice 2. Lo mismo de este lado, si desaparece, solamente me quedo con P subíndice n. Y entonces, si no estuvieran esos cocientes, ¿qué operación es la que está representando esa fórmula? El promedio aritmético. El promedio aritmético es sumar la precipitación de cada una de las estaciones auxiliares y dividirlo entre el número de estaciones. ¿Sí? Entonces, lo que hace esta fórmula es, o lo que hace este cociente, es asignarle un peso a cada uno de los valores de la precipitación que se midieron en las diferentes estaciones auxiliares. Si la media anual de mi estación es igual a la media anual de la estación auxiliar, ¿qué valor obtendría para este cociente? Si las dos n's fueran iguales. 1, ¿sí? 1. Y entonces le estaría asignando un peso del 100%. Entre más alejado sea la media de la estación auxiliar que la media que se registra en mi estación, pues aquí voy a obtener que el cociente se va a alejar de la unidad. Entonces, lo que hace esta fórmula es asignarle un peso al dato de la precipitación en función de qué, en función de qué tanto se parece mi media anual con la media anual de la estación auxiliar. Si se parece mucho, le asigno un peso grande. Pero si se parece poco, en lugar de asignarle el mismo peso a todas las estaciones como lo que hace un promedio aritmético, lo que se hace empleando esta expresión es asignarle un peso en función de qué tanto lo que llueve en mi estación se parece a lo que llueve en las diferentes estaciones auxiliares que voy a emplear para rellenar los huecos que tengo en mi registro. Así es como funciona esta ecuación. ¿Alguna duda del método de la relación normalizada? Por mi parte, no. Muy bien. Entonces, el siguiente método se llama es el método que emplea el US National Weather Service, que también se conoce como el método del inverso de la distancia al cuadrado. Este es el único método que me permite rellenar cualquier tipo de registro, sea un registro diario, sea un registro mensual o sea un registro anual. Si recuerdan, el primer método que vimos, el racional deductivo, solamente lo puedo aplicar para datos mensuales. El segundo método, el de la relación normalizada, lo puedo emplear para datos mensuales y para datos anuales. Este otro método, el método del inverso de la distancia al cuadrado, lo puedo aplicar para cualquier tipo de registro, ya sea diario, mensual
o anual. También necesito estaciones auxiliares. En este caso me piden que mínimo sean 4. Bueno, aquí en la diapositiva dicen que como mínimo deben de ser 2 estaciones auxiliares, pero la recomendación es de que sean 4. Y que además esas estaciones auxiliares se ubiquen en los 4 cuadrantes. Es decir, si yo trazo unos ejes coordenados con origen en mi estación, entonces pues formarían, o yo podría identificar los 4 diferentes ejes, perdón, los 4 diferentes cuadrantes. Entonces la idea es de que yo tenga una estación auxiliar en cada uno de estos cuadrantes, de preferencia. En lugar de que se me agrupen 2 o 3 estaciones en un solo cuadrante, la idea es de que yo escoja estaciones que estén distribuidas espacialmente con respecto a mi estación, de tal forma que yo tenga una estación en cada uno de los cuadrantes que se formarían. Yo trazo un par de ejes coordenados con origen en mi estación. ¿Qué necesitamos además de eso? Al igual que en el caso anterior, pues la condición es de que el dato que a mí me hace falta, pues sí lo tengan las estaciones auxiliares. Si no, pues de nada me sirven esas estaciones auxiliares. Tendría que buscar otras que sí tengan el dato que a mí me hace falta. La fórmula, ¿qué nos dice? En el numerador vamos a tener una sumatoria de qué? De la precipitación. ¿Y qué es lo que nos representa? Pues una estación auxiliar. Entonces, el dato de la precipitación en la estación auxiliar sobre esta D es la distancia desde la estación en estudio o la estación con el dato faltante hacia la estación auxiliar. Sobre la sumatoria de 1 entre la distancia que hay entre mi estación y la estación auxiliar elevado al cuadrado. Esta parte es lo que le da el nombre al método, inverso de la distancia al cuadrado. Tanto en el numerador como en el denominador tengo el inverso de la distancia al cuadrado. Esta otra fórmula que aparece aquí es simplemente la fórmula que se emplea para encontrar la distancia que hay entre dos puntos considerando las 3 dimensiones, X, Y y Z. ¿De dónde saco la información de X, Y y Z? Pues de las coordenadas de donde se ubica la estación. También vamos a realizar un ejercicio para aplicar este método. Nuevamente aquí tenemos la información. Como me pedía el mínimo 4 estaciones, pues aquí están esas 4 estaciones. Tenemos el dato de la distancia que hay entre la estación X y la estación 1, 25 kilómetros. Entre la estación 2 y la estación X, 19.2 kilómetros. 37.5 para la 3 y 21.6 para la 4. ¿Y qué otra cosa necesito además de la distancia? Necesito el dato que a mí me hace falta, pero que sí tienen o que sí se midió en esas estaciones auxiliares. Ahora estamos hablando de un registro mensual. Entonces vamos a suponer que a la estación X le hace falta el dato de abril de 2003. Entonces busco las estaciones auxiliares que cumplan con la condición de este método. Recuerden que se ubique una en cada uno de los 4 cuadrantes con respecto a la estación en estudio y que además tengan el dato que a mí me hace falta. Abril del 2003.
En la estación 1, en abril del 2003, se registró una precipitación de 50.2, 34.1 para la estación 2, 78.9 milímetros para la estación 3 y 42.1 milímetros para la estación 4. Esos son los datos de lo que se registró en el mes de abril del 2003 para mis 4 estaciones auxiliares. Entonces ocupo distancia y el dato que a mí me hace falta. Se los anoto también en el chat. De 1, 25 kilómetros. De 2, 19.2. Ahí ya están las distancias. Ahora, la precipitación que se midió en cada una de las estaciones para abril del 2003, que es el dato que me hace falta. 50.2 milímetros en la estación 1. En la estación 2, 34.1 milímetros. En la estación 3, 78.9. Y en la estación 4, 42.1. Ahí están los datos y me regreso para que vean la fórmula. Como ya nos dan las distancias, pues ya no necesitamos aplicar esta fórmula. Simplemente utilizamos la fórmula del inverso de la distancia al cuadrado. Entonces, sustituyan y díganme cuál es el resultado. A mí me sale 44.53. Entonces, precipitación en la estación X para abril del 2003. El dato faltante es 44 punto, ¿qué, perdón? 53. 53 milímetros. Ahí está el resultado. Con ese valor vamos a rellenar el registro mensual que me hacía falta. Abril del 2003. ¿Dudas de este otro método? Creo que no. Aquí lo estamos realizando pues con ejemplos muy sencillos, con pocos datos, pues para que vean cómo se aplica el método. Pero ya cuando se están trabajando los registros de las estaciones meteorológicas, pues como ya vieron, hay registros de inclusive de 40, de 50 años, donde pues desafortunadamente va a haber toda una serie de datos faltantes que va a haber la necesidad de aplicar alguno de estos métodos para poder rellenar esos huecos en la información. El siguiente método es el método de la regresión lineal. Este método se aplica para registros mensuales y anuales. Y lo primero que hay que hacer aquí para poderlo aplicar
Bueno, este método también me demanda que yo cuente con la información de estaciones auxiliares. A diferencia de los dos métodos anteriores, de los que acabamos de ver, me regreso a esta diapositiva. Entonces decíamos, racional deductivo no necesita estaciones auxiliares. Relación normalizada e inverso de la distancia al cuadrada, necesito estaciones auxiliares y además necesito que esas estaciones sí hayan registrado el dato que a mí me hace falta. Ahora, el método de la regresión lineal también necesita estaciones auxiliares, pero no necesariamente, bueno, aquí también se ocupa que esa estación auxiliar o ese grupo de estaciones auxiliares tengan registrado el dato que a mí me hace falta. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer para aplicar este método, o lo primero que hay que hacer es determinar el coeficiente de correlación que existe entre la estación en estudio y la estación o estaciones auxiliares. ¿Sí? Entonces, este método lo vamos a ver el día de mañana. Con esto vamos a empezar la clase mañana. Ahorita hasta aquí vamos a dejar la clase para el resto del tiempo que queda. Los que tengan dudas con respecto al proyecto, las podemos comentar. Antes de pasar a eso, ¿alguna duda de los métodos que vimos, de los 3 métodos que vimos para rellenar los datos faltantes? Bueno, entonces, pues los que no tengan dudas de momento de su proyecto, si gustan ya se pueden desconectar, nos veríamos mañana. Y los que tengan dudas, pues podemos comenzar a revisarlas. Alguien me comentaba de que tenía una duda. A ver, vamos. Ajá. Entonces, ¿tú estás trabajando en qué programa me dijiste? ARMAP. Ok, y entonces descargaste la información del INEGI, la carta topográfica. ¿Puedes compartir tu pantalla para ver cómo están las curvas? Sí, sí, ahorita me la quito. Ya. Ajá. ¿Puedes hacer un zoom? Ah, las pequeñitas. Y esas son las curvas, las corrientes. De nivel. Ajá.
¿Y esas curvas son las curvas maestras o son todas las que te aparecían? Ajá, las que están. No, trabaja con esas. Sí. Lo que sí se ven raros son los escurrimientos. Si te fijas, están, están cortados, ¿no? Ajá. Ah, Este, eh, creo yo saber por qué. Eso a mí también pasaba, pero lo que pasa es que yo descargué además otra capa que se llama cuerpos de agua. Y lo que pasa es que en esos cortes puede que haya ahí, pequeños cuerpos de agua, ajá. pequeños lagunitas que se forman ahí. Entonces por eso se te cortan, porque por ahí hay un cuerpo de agua. Eso a mí también pasaba, entonces igual es el ayer. Sí, efectivamente es lo que dice tu compañero. Si descargas esa otra que se llama cuerpos de agua, vas a ver que en esos huecos te va a aparecer un polígono que precisamente es el cuerpo de agua. ¿Sí? Entonces, para el caso del ejercicio, este, considera que, o sea, aunque esté un cuerpo de, por ejemplo, ahí donde tienes el cursor, hacia la izquierda te parece una línea con tres segmentos, un poquito más hacia el sureste, hacia abajo, ahí donde la tenías. Ah, a la derecha, perdón, a la izquierda, ahí, esos tres segmentos. Ajá. Entonces, ahí seguramente en las interrupciones, pues vas a tener pequeñitos cuerpos de agua. Para cuestiones prácticas, considera como si fuera una línea continua. Es decir, aunque estén esos pequeñitos cuerpos, por ejemplo, para los cálculos, pues o sea, no vayas a dividir este cauce como si fueran tres, tú considéralo como si fuera uno solo. Y seguramente en ese espacio más grande que tienes adelante, pues también va a estar unido con los otros dos que ahí aparecen. Entonces tú considera pues que son cauces continuos, aunque tengan esas pequeñas como represitas, como pequeños cuerpos de agua. Exactamente, sí, trata de evitarlos. Ahí, por ejemplo, todavía no. Ahí, por ejemplo, pues supongo que es el borrador de tu parteaguas, pero por ejemplo, ahí donde tienes el cursor, esa parte, ajá, ajá, así es. Ajá, ok. El punto de salida es el lago.
Ahí, en el caso de esa, bueno, esa es una cuenca cerrada y como tu punto de salida es un lago, pues vas a ver que, o inclusive ahí se puede ver que vas a tener varios escurrimientos que llegan al punto de salida. Entonces, en el momento en que tú tengas que definir cuál de ellos, en las cuencas abiertas, pues solamente tenemos un cauce principal, que es el que recoge toda el agua de la cuenca y pues la lleva al punto de salida. Pero en el caso de las cuencas cerradas, pues resulta que son varios los cauces que van a desembocar al lago. Pero pues solo se maneja un cauce principal. Ahí es donde tendrías que aplicar el criterio, los diferentes criterios que vimos. Uno era de cuál de esos cauces, pues, que llegan al punto de salida, en este caso al lago, cuál es el de mayor orden. Por ejemplo, si resulta que tienes dos, vamos a pensar que llegaron 5 corrientes al lago. 2 de orden 3 y 3 de orden 2. Entonces, pues ya puedes descartar las de orden 2 y te quedas solamente con dos cauces que pueden ser los posibles cauces principales. ¿Cómo escoges entre esos dos? El que esté más grande o el que tenga mayor número de corrientes tributarias. Ujú. Pues en este caso, como es o sea, tu punto de salida va a ser todo el lago. Ajá. Ah, para marcarlo. Ujú. Ah, lo que tienes que hacer es agregar, crear un nuevo shape, que en este caso sería un shape de punto. Y después lo que tienes que hacer es, ya que lo creaste, ya que creaste el shape, ahora lo que sigue es editar el shape. Entonces, cuando ya lo estás editando, pues basta con que des un clic donde tú quieres el punto y ya se registra. Ya después nada más tienes que, el siguiente paso es cerrar la edición, a dejar de editar el shape, ya para que se guarde el cambio que realizaste. Es un procedimiento muy largo, pues, para poner un simple punto. ¿Alguien más? Yo, ingeniero, Sí. eh, yo ya calculé lo que es el ancho de cuenca, la orientación, pero al momento de calcular ya lo que es el coeficiente de compacidad, el coeficiente de elongación y el índice de forma, me Ujú. dan resultados que intenté comparar con los que, pues con lo que debe estar dentro del rango en el archivo que nos mandó. Ajá. Por ejemplo, creo que el coeficiente de elongación tiene que estar entre un rango, no me Los, acuerdo si era de cero, ¿sí? los rangos que aparecen ahí en la presentación que yo les mostré en la clase, eh, era nada más, digamos, no son todos los rangos, sino nada más ejemplos. Entonces, de lo que se trata esta parte es de que una vez que ya calcularon los diferentes índices, ahora tienen que investigar el resultado que ustedes les dio. Este, el siguiente paso es interpretar ese resultado. O sea, por ejemplo, el índice de forma.
El índice de forma que lo que mide es el grado de achatamiento de la cuenca. Sí, Entonces, a lo mejor tú obtuviste un valor que se aleja mucho de la tablita de los rangos que aparecen ahí en la presentación. Entonces, lo que tienes que hacer es investigar el resultado que a ti te dio, qué significa. O sea, que te haya dado un resultado diferente a los rangos que aparecen ahí, no hay ningún problema, porque eso nada más era manera de ejemplo. Entonces, ahora de lo que se trata es de el resultado que tú obtuviste. Si está dentro de los rangos de ahí, pues ya, ahí tienes la interpretación. Pero si no es así, hay que investigar para tu valor qué significa o qué quiere decir. ¿Cuál es la interpretación que se le daría al dato que tú estás obteniendo? Y ok, eso es lo que tienen que hacer para cada uno de los índices que encuentren, interpretarlo. muy bien. Y otra pregunta, eh, para, yo quería saber para enviarle, por ejemplo, nuestro archivo de la cuenca, ¿cómo le haríamos? Yo ya lo guardé en un archivo shape, donde tracé mi parteaguas, Ajá. pero no sé si se pueda abrir en ARMAP o en algún otro archivo. No lo he intentado, que en otro programa, porque aquí en el programa que estoy usando, Ajá. ya no me lo volví a abrir desde que lo guardé como un archivo shape. Simplemente se quedó trazado el dibujo y la capa no, ya no aparece. Es que es como una pestaña donde vienen gestionadas las capas. Entonces es como si se hubiera, el dibujo nada más estuviera en el puro programa y no se podía guardar en una capa. ¿Qué programa estás utilizando? El Civil 3D. Civil 3D. Mm. Y entonces ya y no te deja, o sea, no puedes exportar como en formato de imagen. Lo voy a intentar. En caso Creo que de que no te deje, lo que puedes hacer es pues una simple captura de pantalla y eso pues ya lo integras a tu memoria de cálculo. muy bien. Pero Ok, pues entonces creo que sería todo sale, sale mejor si te deja exportarlo como en algún formato como... de imagen. Ok, sí, yo lo voy a intentar y ya lo anexo o si ya anexo la imagen en un archivo, en el archivo donde tengo toda la información. Ok. Muy bien, gracias, ingeniero. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Yo quiero preguntarle Sí. sobre, es que estoy utilizando ARMAP también, Ajá. estoy familiarizada con el programa. Entonces, lo que quiero saber es si ahí es necesario utilizar algún tipo, o sea, escalar el trabajo. ¿Hay problema con la escala en ese programa? Tú también descargaste los archivos tipo shape del INEGI Sí, de ahí lo y descargué. y con esos estás trabajando. Ajá, con eso estoy trabajando. Ah, esos archivos ya están georreferenciados y no hay ningún problema con la escala. Ah, ok, está bien. Entonces, yo para trasladar el parteaguas utilicé un polígono porque creí que si pasé un polígono, pues ya con ese podía calcular el área más fácil, ¿no? O sus Ah, atributos. Y no sé no sé qué problema o si yo estoy haciendo malos cálculos, pero calculé el área del polígono y justamente yo cuando lo vi checamos, ¿cómo se llama el programa donde veíamos en las... en el simulador. En ese eran como 97, 98 kilómetros la cuenca que elegimos. Ajá. Al momento de calcular el área en este programa me salieron como 98.580.000 metros cuadrados. No sé si estoy haciendo una mala conversión de metros a kilómetros o no sé por qué me salió, perdón, a hectáreas o no sé por qué me salió eso. En el simulador, el dato te lo da
en kilómetros cuadrados. Pero posiblemente por el dato que a ti te está dando, el cálculo del área que te está arrojando el ArcMap es en metros cuadrados. Entonces, si tú conviertes esos metros cuadrados a kilómetros cuadrados, pues seguramente te va a dar un valor muy parecido al que te dio el simulador. Ah, ok. Creo que ya entendí. Era lo que tenía mal. Gracias. Esas eran mis dudas. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, entonces si no hay más dudas por el momento, el día de mañana continuamos con el método que nos hizo falta, que es el de la regresión lineal. Y voy a tratar de dejar todos los días que tengamos clase un espacio al final para ir resolviendo las dudas que les vayan surgiendo en su trabajo. Si no tienen algún otro comentario, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, ingeniero.